Seguimos en conversación con nuestro invitado de la noche, con el señor Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente, bueno, voy a decir presidente, porque yo soy de los que pienso que uno, piensa que uno que fue presidente es presidente. Me resisto a pensar expresidente, aunque, en fin, si no le quitáramos el nombramiento de presidente a cada uno de los que han sido presidentes, tendríamos un lío enorme con los jarrones chinos, metido en un jardín. Le voy a presentar a nuestros analistas de la noche, seguro que los conoce. Ignacio Camacho, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Estupendamente. Bienvenido una noche más. Muchas gracias. Fermín Bocos, ¿qué tal? Muy bien, don Sergio. ¿Y usted? Buenas noches. ¿Qué Muy tal bien. lo de Barcelona? Bien, ¿no? Bien, muy bien. Barcelona se está siempre muy bien. Y se come muy bien. Correcto. José Sobre todo en la zona del puerto, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, por Dios. Álvaro de Gundín, José Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí luchando contra la gripe, pero muy bien. Y contra la lluvia, que está lloviendo en Madrid mucho esta noche. Media España está lloviendo. Como el fin de semana, por cierto, en Barcelona, que también llovió mucho. Esther Jaime, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar en tan magnífica compañía. Pues venga, ya que hemos... A pesar de la gripe de Gundín. Aléjate, Gundín. Por supuesto. Esther, por ti empezamos. Venga, ya que hemos terminado la ronda de presentaciones por ti, yo creo que alguna pregunta para nuestro invitado de la noche todavía te he dejado. Pues sí, por ejemplo, por financiación autonómica, ya que es un experto en oponerse a los sistemas de financiación autonómica sucesivos cuando era presidente, incluso votó en contra en un Consejo de Política Fiscal y Financiera, si no recuerdo. Cuando el 15%. Vale. A la cesión del... Bueno, ¿qué nos hemos quedado ya? Del 50 ni hablamos, ¿no? Ahora estamos en el 50 más de ahí la... de esos polvos vienen estos lodos. Bueno... Fue un error de Felipe González ceder una cosa que no estaba prevista cuando se construyó el Estado autonómico. Y desde ahí se pasó al 33, me parece, y después al 50. Cuando se hace depender la financiación autonómica de la riqueza de cada momento, puedes tener una financiación extraordinaria durante los años que el país iba como un cohete. Lógicamente había aumento de recaudación, pero cuando el país va mal, no hay quien te mantenga los servicios. Y en segundo lugar, yo creo que el sistema de financiación, que ahora se va a empezar a discutir, debería contemplar alguna premisa básica. Es decir, nosotros deberíamos construir todos como españoles, como ciudadanos, y no como encinas o alcornoques o robles. Es decir, yo tengo la sensación de que cuando en un sitio se paga una cosa, en otro sitio se paga otra, parece que somos parte del territorio y no ciudadanos. Pues deberíamos tener un mínimo para todos. Para todos, es decir, yo debería pagar el IRPF igual que en cualquier otro sitio, el IVA, sucesiones, donaciones, etc. Que después una comunidad autónoma quiere subir eso para hacer un gasto especial, muy bien. Pero yo creo que no debería haber posibilidad de hacer rebajas fiscales en las comunidades autónomas. Todas deberían tener un mínimo y de ahí para arriba. El que quiera más dinero puede crear un impuesto nuevo. Yo creé el impuesto bancario, por ejemplo. Por cierto, me llamaron el último Fidel Castro de Europa y hoy hasta los catalanes lo están pidiendo, o lo han hecho ya, pero creo que es decir, yo creo que nosotros, si en algo nos distinguimos en una democracia, es que somos ciudadanos, y como tal ciudadanos nos tienen que tratar, y no porque soy extremeño pago una cosa, y porque soy andaluz pago otra, y porque soy aragonés pago otra, porque eso crea mucha sensación de que no perteneces a un Estado, sino que perteneces a un territorio, y los territorios, ahí nada más que están los árboles. Don Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches, Buenas Carlos, señor presidente. ¿Qué diría? Le he notado en la entrevista que le ha hecho Sergio un cierto desencanto, una decepción. ¿Conmigo? No, me refiero con la evolución del Partido Socialista y con episodios muy concretos, como por ejemplo lo de las primarias o lo de la elección de secretario general, de candidato, pero también con el asunto catalán, con el asunto del PSC. ¿Cree que ahí ha fallado todo el partido? Es decir, que desde un principio no se dijeron las cosas con claridad, fuera de toda sospecha, como ha dicho usted. ¿Está realmente satisfecho con la solución, con la respuesta que se han dado desde el socialismo al desafío separatista? Es decir, el federalismo, el Estado federal, no deja de ser un eufemismo para llamar al Estado autonómico de otra manera, pero sin cambiar el fondo del asunto. Claro, España o es un Estado centralista o es un Estado descentralizado. Parece que el centralista no lo es, luego es descentralizado, y un Estado federal es un Estado descentralizado. Además, con alguna ventaja adicional, por ejemplo, lo que ha pedido el Parlamento catalán
al Parlamento español. Por el 152 transfiérame usted una competencia exclusiva. Esto en Alemania no se puede hacer, en Canadá tampoco, en Estados Unidos tampoco, porque ese artículo no existe en ninguna constitución del mundo de Estado federal. Nosotros la tenemos ahí y es el único instrumento que yo pienso que había para negociar de vez en cuando con los nacionalistas cuando se sienten insatisfechos y poco cómodos. Un Estado federal debería eliminar ese 150 y, por cierto, la Conferencia Política del PSOE, en uno de sus documentos, dice que se elimina. De tal forma que en Alemania, que no tiene ese artículo, cuando quieren transferir algo a algún Länder, tienen que modificar la Constitución y el Estatuto de Autonomía. En este caso concreto, la Constitución Federal y la Constitución del Estado Federal. El lío que se montaría aquí sería tremebundo. Es decir, no hubieran podido pedir esto en Cataluña en estos momentos si no existiera ese artículo. Por tanto, tenemos un Estado que, por cierto, estamos dejando su defensa en manos de quien no lo quiso, que fue el Partido Popular. El Partido Popular se abstuvo en la Constitución por dos razones. Una, porque el señor Fraga no quería que apareciera la palabra nacionalidad, y a lo mejor hasta llevaba alguna razón. Y en segundo lugar, porque no quería el título octavo. Y ahora resulta que nosotros, que fuimos uno de los máximos impulsores de ese modelo de Estado, apostamos por otra cosa que es casi lo mismo y dejamos que sea ahora el Partido Popular el que defienda la Constitución y el Estado de las Autonomías. ¿Dónde yo creo que está el error? Todo lo que se hizo en el Estado de las Autonomías fue por consenso del Partido Popular y del Partido Socialista, todo. Menos en la etapa en que Zapatero comete, desde mi punto de vista, el error de hacer una apuesta solo con los nacionalistas, dejando al margen al otro gran partido. Yo creo que ese fue un error que hizo disparar los estatutos de autonomía a unos límites inconcebibles que rompían el principio de que todo lo que cedía al gobierno central lo ganaban las autonomías y lo ganaba el gobierno central. Es decir, la suma no era cero. Yo cedo una cosa y me hago más fuerte. Eso decía, era la política. Ahora no, ahora cede el gobierno y se queda débil. Entonces, yo no tendría ningún inconveniente, no me costaría ningún trabajo poner encima de la mesa ahora mismo 30 competencias nuevas para Extremadura. Y aparentemente sería más rico. La energía nuclear para Extremadura. Pero sería más pobre porque otros se quedarían con los ríos, otros se quedarían con el acero, otros se quedarían con... Esto es lo que se está haciendo en este momento. Y me parece de una pobreza tremenda. Entonces, yo creo que si hay alguien que está incómodo, como por ejemplo Cataluña, deberíamos intentar ver cómo somos capaces de estar otros 35 años viviendo juntos. Decía Ortega que solo se vive junto por estar juntos, por el mero hecho de estar juntos, en familia. Pero el resto de la gente se junta para hacer algo. Entonces, en estos momentos no hay nada que hacer. Quien oyó ayer la entrevista al presidente del gobierno se da cuenta de que no hay nada que hacer, que se ha convertido en objetivo lo que son puros instrumentos. Dice que tenemos el 0,6% de crecimiento, pero ese no es el objetivo de usted, ¿verdad? El objetivo de usted será otro. Y entonces, como no hay un modelo ahora mismo de convivencia, de país, de volver a subir la montaña para que todo el mundo se emocione, pues entonces hay gente que dice, bueno, yo ya en la sala de espera, esperando a ver si el enfermo se muere o resucita, me canso y me voy. Y habría que intentar decirle a la gente, esta es la medicina que hay que aplicar y su colaboración es fundamental para llevar adelante el proyecto. Fermín. Nos condena, buenas noches, señor Ibarra, Buenas noches. a reiterar aquello de la conllevancia, hablando de Ortega y Gasset y demás. Pero fíjese usted, hace un minuto decía usted, y es verdad, que el Partido Socialista, durante los años cruciales de la transición, tuvo una idea del Estado de las Autonomías que, por sus negociaciones con los nacionalistas, sobre todo catalanes, y también en algún momento con los vascos, permitió, digamos, que esa conllevancia fuera razonable. Pero no todos los socialistas hicieron lo mismo. Por ejemplo, yo recuerdo aquel día en el que un mitin, el señor Rodríguez Zapatero, en presencia de Pascual Maragall, le dijo, Pascual, haré mío lo que decida el Parlamento de Cataluña. Y créame que yo tengo para mí, y muchos que saben más que yo de esta historia, que aquello puso en marcha o aceleró un proceso o encendió una mecha que está a punto de estallarnos. Y, concluyo, ¿por qué no le pararon ustedes dialécticamente en aquel momento el discurso al señor Zapatero diciéndole, pero ¿a dónde vamos? Para ser honesto en mi planteamiento, le diré que ese fue un error de Zapatero, pero venía precedido de un engaño. Es decir, cuando Zapatero dice eso, es inmediatamente después de la conferencia de Santillana que tuvimos los socialistas, que vino precedida de una cena que tuvimos aquí en Madrid, Manolo Chávez, Pepe Bono, José Luis Rodríguez Zapatero, Pascual Maragall. Y ahí llegamos a un acuerdo
donde Pascual cedía hasta el límite donde ya no podía hacer más y nosotros subimos hasta el límite donde ya no podíamos. Y entonces hicimos una conferencia en Santillana que reflejó el modelo de Estado autonómico del PSOE. Y entonces Zapatero se va a Cataluña y como Maragall apoya eso, se permite la licencia de decir yo voy a apoyar lo que digáis aquí porque tenéis mayoría, estáis gobernando y vas a decir lo que dice Santillana. Y Pascual no lo hizo. Pascual Maragall no lo hizo. Se fue, se pasó de frenada. Y entonces, claro, dejó a Zapatero colgado de la brocha. Porque creo yo, intuyo, que si Zapatero llega a saber que lo que viene no es la conferencia de Santillana, el documento de Santillana, sino una reforma de estatuto absolutamente disparatada, me cuesta mucho trabajo que hubiera cabido. Es que aquello no fue de un día para otro, ¿eh? La elaboración del estatuto, los 300, casi 400 artículos y demás, todo eso dio pie a un proceso de reflexión. Y en el Comité Federal del Partido Socialista, quizá usted alguna vez, pero no escuchamos demasiadas voces, ¿eh? Respecto de la deriva a la que encaminaba aquella decisión, ¿no? Digo a juzgar porque ustedes han concluido ahora que aquello fue una deriva. Aquello fue una deriva, sí. Y mire usted, porque Zapatero es la consecuencia de unas primarias. De las consecuencias de las primarias. Y ya tiene un poder que nunca había tenido antes ningún secretario general en el Partido Socialista Obrero Español. Gracias, entre otros, al apoyo del señor Maragall, por cierto. Entre otros, al apoyo y de los catalanes, vamos. Efectivamente. Pero, mire, cuando a alguien le eligen y los electores ya no se reúnen nunca más, hasta dentro de 4 años, no hay control. Es decir, antes, yo reconozco que yo cuando era secretario general del PSOE en Extremadura y presidente, tenía mucho poder, pero tenía la conciencia de que se lo debía a mi partido, es decir, que en cualquier momento el comité regional reunido me echaba. Y por lo tanto yo tenía que discutir con la gente. Pero a Zapatero ya nadie lo iba a echar, porque lo había elegido los militantes en un congreso y por lo tanto no había mucho control. Y es verdad que desde entonces yo escribí un artículo en El País que se decía el PSOE donde nadie se atreve a hablar, porque hubo un silencio cómplice. Ahora nadie por lo visto se responsabiliza. Yo oigo, por ejemplo, a la presidenta de Andalucía y dice cometimos muchos errores. Efectivamente, empezando por ella. Porque todo el mundo allí decía que sí y decía amén a cosas que eran bastante infumables y bastante fuera del espacio que nosotros queríamos, algunos de ellos, que era compartir con el PP siempre esta propuesta de... ¿La lucidez le asiste a uno cuando deja el poder o cómo? Fermín. No lo sé. Cuando deja el poder parece que la lucidez... Sí, pero esto pasa en todos los ámbitos, no solamente en el de la política. Cuando uno deja de mandar, de repente... No, ha mencionado usted las primarias, enseguida te doy la palabra, Ignacio, pero... Usted ha dicho, o se termina con las primarias o ellas terminarán con nosotros. Abundo más en lo que estaba diciendo. Ahora ya no solamente van a ser los militantes, van a ser los simpatizantes. Yo recuerdo que tuve una cena con Fidel Castro en La Habana y que empezó a las 7 de la tarde por ahí, terminó a las 8 de la mañana al día siguiente. Y a las 10 de la noche por ahí veo que él empieza a corregir unas cosas, a escribir, y miro y era el Granma, el periódico del Partido Comunista, el periódico oficial de... Y le dije, oye, comandante, ¿tú haces el periódico? Y dice, no, chico, lo hace el pueblo. Digo, claro, pero el pueblo no tiene por costumbre reunirse todas las noches y lo haces tú en nombre del pueblo. Entonces, ahora van a votar en noviembre el pueblo y los militantes del pueblo. ¿Y cuándo se reunirán otra vez para controlar al que elijan? Nunca. Nunca. Y cuando ya entremos en un congreso, entrará ya alguien elegido. Y claro, si hemos elegido a un arquitecto, se supone que el Congreso lo que querrá hacer es una casa, no un campo de fútbol. Antes era al contrario, es decir, Felipe González, cuando fue elegido secretario general, en un Congreso dijo, ya no me presento. ¿Y por qué no se presentó? Porque habíamos hecho una ponencia antes de elegir a los candidatos y dijimos, el PSOE sigue siendo un partido marxista. Y Felipe dijo, elijan ustedes a un marxista para decir esto. Yo no. Pero si hubiera sido como ahora, Felipe hubiera entrado de secretario general. ¿Y quién es el guapo que se atreve a hacer una ponencia en contra de lo que decía el ya elegido secretario general? Con lo cual el partido pierde autonomía y pierde mucha independencia. Esta era la razón por la que yo... En segundo lugar, porque yo creo que estamos empezando a vender las cosas mal. Es decir, uno empieza a vender primero al candidato, después la propuesta y después no sé qué. Yo creo que lo que hay que vender primero es una propuesta, un proyecto. Después decir, oiga, para esto tenemos estas medidas y para esto tenemos a esta persona. Que es como vende Apple, por cierto. Es decir, Apple no vende los mejores ordenadores ni los mejores teléfonos. Vende una forma. Usted quiere ser el primero, el original, el distinto. Este es mi aparato. No dice, este es el mejor aparato. Sino, oiga, ¿a usted le entusiasma este modelo de sociedad que yo quiero para mi país? Entonces estas son mis propuestas y esta es la persona que lo lidera. No al revés.
Curiosa comparación. Porque yo he oído decir a personas de mi partido últimamente decir, bueno, yo no me pronuncio hasta que no oiga el proyecto de cada candidato. ¿Cómo? El proyecto de cada candidato. Este no es mi partido. Yo me apunté a un partido que tenía un proyecto político. Y después había gente que lo ejecutaba. Pero no el proyecto de cada candidato. O sea, uno va a decir, yo quiero un Estado laico, otro, yo quiero un Estado religioso, yo subo los impuestos, yo bajo los impuestos. Esto no. Decía yo, curiosa Eso no me comparación emociona a mí, no me emociona. entre el Partido Socialista y Apple, y seguramente porque los invitados de la noche hace comparaciones como esta, pues me cuenta que está funcionando extraordinariamente bien en las redes sociales, pues por eso, porque dice cosas como esta última comparación. Ignacio. Sí, señor Ibarra, vamos a seguir hablando de primarias. Que, por cierto, yo no he conocido a ningún militante del Partido Socialista que le gusten las primarias abiertas. Fundamentalmente porque dicen que les arrebata un poco el único privilegio, digo, militantes de base, de los que hacen, digamos, los que sostienen el trabajo de la organización, que sienten que de alguna manera les enajena. Los que somos obedientes y eso, que militamos en partido, esta gente el único privilegio de malvivir, que militamos en partido, que obedecemos, que estamos a la orden, que no tenemos dónde quedarnos muertos, estos son los que desprecian algunas ahora y dicen, como ustedes no lo saben, los voy a elegir yo. Yo le iba a preguntar antes que me dijera, a pesar de todo, de su recelo sobre el modelo, que me hiciera un retrato robot de un candidato. Pero es que hace 10 minutos, hablando con Sergio, usted ha dibujado el retrato robot de Alfredo Pérez Rubalcaba. No exactamente, he dicho que... Vamos a ver, yo creo que las primarias son la consecuencia de que no tenemos un líder consolidado. Es decir, si en un congreso hubiera sido una persona con arraigo, con fuerza, con fortaleza, con una idea de país, nadie se hubiera planteado la primaria. ¿Ese no era Rubalcaba? Yo creo que no. Vale. Yo creo que no. La prueba es que al día siguiente todo el mundo empezó a pedir primarias. Si Alfredo hubiera sido la persona que hubiera dicho, encontramos nuestro líder. Yo creo que tiene mucho mérito. Por ejemplo, Rubalcaba ha conseguido variar la deriva del PSC. Hace solo 4 meses o 5 meses todos pensábamos que el PSC iba a irse con los nacionalistas. Y este es un mérito de Rubalcaba, por cierto también de Pérez Navarro. Pero yo creo que el Congreso no apreció que ahí había un líder, que no hacía falta. Es decir, cuando piden primaria lo antes posible, es como cuando le decían a Zapatero, decídete si vas a ser candidato o no. Es que no quería nadie que fuera. Porque si no, no hacía falta que se decidiera. Ahora no haría falta primarias rápido si supiéramos que Alfredo va a ser nuestro candidato. Cuando piden primarias, los que piden primarias es porque no quieren a Alfredo. Lo que pasa es que disimulan, como disimulan los que quieren ser, pero dicen que no lo saben. Todavía no lo tienen muy pensado, ni lo tienen muy meditado. ¿Pero usted le aconsejaría a Alfredo que se presentara? Es más, ¿le gustaría a usted que se presentara Alfredo Pérez Rubalcaba? Mire usted, yo primero me gustaría que alguien dijera, mire usted, este es el país que yo sueño. Este es el país que yo quiero. Es decir, ¿le gustaría a usted compartir un proyecto político con mi partido que se basara en estas premisas? No las medidas concretas, haremos cuántas carreteras, no, estas premisas, por ejemplo. Es decir, oye usted, ¿a usted le gustaría que no se quitara bajo ningún concepto lo que son derechos conquistados a lo largo de estos años? Es decir, algo que hace iguales a los ciudadanos. Si a mí se me quitan la recogida de basura, estaré un poquito más sucio, pero no más desigual que mi vecino. Pero si a mí me quitan la educación y yo no tengo de calidad y yo no tengo dinero, estaré más desigual que mi vecino que sí lo tiene. Si a mí me quitan la sanidad gratuita y universal y no tengo dinero y a mi vecino también se la quitan, pero tiene dinero, seré más desigual. Por lo tanto, yo con un proyecto que diga, oiga, hay cosas que creando la igualdad no se pueden tocar. Y claro, usted me dirá, ¿y si no hay dinero? Yo le digo, se busca. Es decir, los derechos hay que garantizarlos. La crisis no es justificación de quitar derechos. Usted comprenderá que si alguien dijera, como hay crisis, ustedes en la tertulia hablen solo el 10%, porque restringimos la libertad de expresión. Dice, es una estupidez. Bueno, pues los derechos para mí No que son... ideas, no ideas. Los derechos que para mí son... Me había dejado pasar la idea de Lerdo, ¿eh? Los derechos que para mí son la educación, la sanidad y las pensiones, que eso es lo que nos diferencia del PP. Es decir, yo creo que PSOE y PP son primos hermanos. Pero eso lo defenderán todos, los candidatos. ¿O tiene dudas usted? No, yo creo que lo defenderán, pero habría que decir a la gente qué significa eso, por qué lo defendemos. Es decir, yo no defiendo una sanidad o una educación de calidad y discuto sobre la religión o sobre la reválida, no. Yo discuto de que, oiga, usted no puede tocar esto, porque si lo toca rompe la igualdad. Y yo soy socialista, defiendo la igualdad. ¿En dónde? En esto y en esto. ¿De dónde saca usted el dinero? Pues mire usted,
Nosotros, lo ha dicho Rajoy, nuestro problema no es de gastos, sino de ingresos. Nosotros ingresamos el 35% público en relación al PIB, Europa el 44%, es decir, 9 puntos de diferencia. Pues a los hombres de negro que tantos consejos nos dan de cómo recortar, deberíamos pedirle también opinión de cómo recaudar para llegar a la media. Si cada punto son 10.000 millones de euros, 9 puntos son 90.000 millones de euros. Con 90.000 millones de euros tendríamos el 0,5% de déficit. Entonces, esto es decir, algo que emocione. Es decir, a mí me gusta... mire, yo cuando veo a un escalador por televisión, y ustedes ponen en el telediario, está subiendo a la cumbre, no sé ni quién es, ni dónde ha nacido, pero me emociona. El tío está haciendo algo importante y yo le apoyo mientras está subiendo. Supongo que cuando llega a la cumbre después bajará, pero ustedes no televisan nunca la bajada del escalador, porque bajar no emociona a nadie. Lo que emociona es subir. Y entonces yo creo que deberíamos intentar a alguien que emocione al país. Señor Ibarra Salvo, si me permite nuestro director... Te permito, cuando pero se da un ser muy tortazo breve. y cae pendiente abajo, porque recuerda usted que parte de los recortes fueron resultado del tránsito por Davos del anterior presidente del gobierno, del señor Zapatero. Es decir, su propio partido, forzado por la crisis, ya no entremos en el origen, se vio obligado a empezar una serie de medidas, entre otras congelar las pensiones. Quiero decir con todo esto... Claro, pero se hubiera preguntado ya al partido... Ya. Pero a lo mejor el partido, quiero decir que, a través mío, por ejemplo, hubiera dicho esto. Y quien habla, quien esto suscribe, no está nada de acuerdo con la reforma laboral. Pero sus colegas de Francia, el señor Hollande, que arrancó diciendo que iba a poner impuesto al 75% sobre la riqueza y demás, ha rectificado antes de ayer. Quiero decir que ha rectificado siguiendo los consejos de la Unión Europea. Bien, pero sigue siendo socialista, ¿no? Sí, pero dice su programa como fíjese el cinismo de la Unión Europea. Esto es como si un médico me dice a mí, oiga, el medicamento que usted está tomando le está matando. Y digo, ¿quién me lo ha recetado? Y dice, yo. Usted, claro. Bueno, no me dé ese medicamento. Hoy sale la Unión Europea diciendo, advierto que las medidas que se están tomando están generando más pobreza en Europa, como consecuencia de que incluso los que trabajan están más pobres. Y dice, advierto, ¿a quién le advierte usted? Será usted, porque ¿qué son las medidas que estamos tomando sino las que usted está diciendo? ¿Cómo se puede ser tan hipócrita y tan cínico? Aviértase usted, porque lo que estamos tomando es lo que usted nos manda. Bueno, que quede en acta que no nos ha contestado, se lo Rubalcaba. No, bien. No, y lo hemos intentado, varias veces. No, pero sí, Ignacio, déjame que haga de portavoz. Antes, más o menos, en Navarra nos contestaba. Prácticamente dejaba una pregunta en el aire. No solo nos ha contestado, sino que creo que está en el secreto de que el señor Rubalcaba se va a presentar. No, yo no estoy, porque yo por Madrid no aparezco más que cosas de estas. Y nadie me pregunta y no tengo ni idea de lo que está pasando allí. No, ni por teléfono tampoco, no he hablado. Yo hace que no hablo con Rubalcaba, pues yo qué sé, 2 años o por ahí, o 1 año y medio, o 2 años. Ni siquiera un SMS, un mail. Sí, no, SMS sí le mando de vez en cuando, en fin, cuando... Y nadie habla con nadie, señor. O sea, que no le emociona. Que no le emociona. No, que yo creo que el partido no está de acuerdo con que sea la persona que debe liderar este proceso. Ahora yo les digo una cosa. Como ustedes saben muy bien, un triángulo en el vértice, si ponemos 2, se caen. En un vértice solo cabe uno. ¿Y por qué yo estaba en contra de las primarias? Ahora ya las acepto, la aprobó el Comité Federal y punto final. Mire, yo viví la de Borrell y Almunia, que fueron las únicas primarias de verdad que hubo en el PSOE. Fue un drama, un desastre. Y no quiero que mi partido vaya al desastre. Y tampoco querría yo que Rubalcaba, que es el secretario de mi partido, saliera mal de la Secretaría General. Antes de que conteste la pregunta de Esther, a que vayan saliendo mal los secretarios generales. Yo quiero que salga muy bien. Si a mí me preguntara, le diría, no te presentes. Esther ha preguntado, ¿por qué fue un desastre? Ha preguntado Esther. ¿Por qué? Sí. Porque terminó como el Rosario de la Aurora. Es decir, al final el candidato que salió elegido con el apoyo de los militantes duró no sé cuántos meses, pero muy poco. Bueno, pero le minaron la posición desde la sede de Ferraz, ¿no? Ese por lo menos es el relato periodístico, ¿no? Desde la de Moncloa. Quiere decir que 2 gallos en un corral terminan a picotazo. Y perdió Borrell. Bueno, fíjese dónde fuimos ya, a partir de ahí. Ya sabe, señor Ibarra, que esta temporada estamos jugando a la pregunta encadenada, y es que un invitado le deja una pregunta a nuestro siguiente invitado. Como me decía antes, que anoche nos estuvo siguiendo en esa entrevista, pues hace Esther. Sí. Bueno, pues ayer mismo le dejaba una pregunta a usted, el portavoz de la Generalitat, del señor Francesc Homs, y esta, que quiero compartir con usted, es la pregunta. Yo no lo conozco personalmente,
coincidido alguna vez con él, pero no he tenido oportunidad y siempre, digamos, me ha picado la curiosidad pues para poder un día hacer un balance que piensa a fondo respecto al estado de las autonomías. Pregunta abierta. Pues mire usted, el estado de las autonomías es la consecuencia del pacto que hicimos las fuerzas políticas, tanto las legales como las ilegales, a la muerte de Franco. Que conseguimos que la derecha abandonara su proyecto totalitario a cambio de que no miráramos para atrás. Que la izquierda abandonara su radicalismo, su marxismo, su revolución pendiente y todas estas cosas que teníamos en la mente después de 40 años en la catacumba y aceptáramos una democracia de tipo occidental. Y que los nacionalistas de entonces, que eran solamente los catalanes y los vascos, solamente aceptaran una España descentralizada a cambio de que ellos renunciaban a la independencia. Y el Estado de las Autonomías era algo que yo, cuando pedía libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía, no pensaba en mi tierra, pero que como consecuencia del impulso de los nacionalistas catalanes y vascos, la hemos conseguido para Extremadura. Para mí es un milagro. Y lo que me duele es que ahora la quieran traicionar ellos. Los inventores quieren traicionar el invento. Pues esa es la respuesta a la pregunta que nos dejaba ayer el señor Francis Homs. ¿Le apetece participar en nuestra pregunta encadenada, señor Ibarra? Depende para quién, ¿no? Bueno, ya verá. Pues nos visita mañana el diputado del PNV en el Congreso, el señor Pedro Azpiazu. O sea, que intuyo que sobre nacionalismos también le querrá preguntar a usted, o no, no lo sé. Esa que ve ahí, esa es su cámara, ahí le puede dejar al señor Pedro Azpiazu su pregunta. Pues le voy a hacer una pregunta comprometida para mí. ¿Cree el señor, es el portavoz de Economía? Portavoz de Economía, sí. ¿Cree el señor portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados que si el Gobierno cediera las competencias en instituciones penitenciarias al PNV, al Gobierno vasco, se atrevería a hacer lo que no puede hacer el señor Rajoy? Esa pregunta está interesante. Mañana esperaremos la respuesta del señor Pedro Azpiazu. Por cierto, ya que hemos hablado antes de SMS, llamadas, y yo tengo una curiosidad, que reconozco que es simple curiosidad. ¿Qué tal con Alfonso Guerra y Felipe González? Muy bien. ¿Se sigue llamando y mandando mensajes? Muy bien, sí, hablamos de vez en cuando, comentamos. Comentan la jugada, Iba, que no nos llaman y esto no lo hacen, ¿no? No, eso no. Yo creo que tampoco debemos estar llorando. Si estamos aquí, saben que estamos aquí y que nuestra lealtad a este proyecto es infinita, infinita. Si no nos preguntan, bueno, será que no nos necesitan. Por cierto, yo aconsejaría que miren bien los resultados, porque a lo mejor sí necesitan algún tipo de apoyo. Entre la melancolía y el desencanto, pero con un punto de amargura, ¿no? Pero en campañas electorales, Sí, por lo menos a Felipe González siempre le llaman. Es que muchos de nosotros le hemos dedicado la vida e incluso hemos estado a punto de perderla. Yo en este caso concreto no fue más que por una enfermedad, pero hemos dedicado la vida. Entonces, bueno, algo hemos aprendido en estos años, ¿no? Y alguna cosa podríamos aportar si pensaran que porque no tenemos cargo, no somos una carga. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de Extremadura, siempre ha hablado muy clarito, lo decíamos al inicio del programa, sigue haciéndolo y yo eso se lo quiero agradecer personalmente. Gracias por venir a trasnochar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. noches. Vamos a recordar